Bien. Erika, si podés silenciar el micrófono, te lo agradezco. Sí. Gracias. Bueno, la clase pasada, ya que habíamos visto otros trastornos vinculados con la demencia y habíamos nombrado el Parkinson, tengo un artículo que quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson se produce una pérdida gradual de las habilidades motoras, cognitivas y comunicativas. Bien, esto puede variar según cada paciente. Las limitaciones estas, ¿qué sucede? Se ven reflejadas en la vida diaria del paciente, lo que afecta que su calidad de vida y la de sus familiares al mismo tiempo. Tenemos diferentes síntomas de la enfermedad, como el principal, ¿cuáles son? Temblor, la rigidez muscular. Después tenemos la bradicinesia, que es el lentecimiento de los movimientos. La cinesia, que es la dificultad para iniciar el movimiento en sí. La discinesia, que es el movimiento involuntario relacionado con la medición. ¿Sí? El trastorno del equilibrio, de la postura. Y por último también está la hiponinemia, que es la disminución de las expresiones de la cara. Bien, no significa que una persona con Parkinson tenga todos estos síntomas. Ay, perdón, pensé que había habido un accidente. Bien, entonces, los síntomas motores provocan que una serie de cambios a niveles musculoesqueléticos del paciente. Sí. Entonces tiene una pérdida de la movilidad en las extremidades, tiene tendencia a la flexión y a la rotación interna de los hombros, que provocan que el cambio en la postura, estar encorvado, extensión y rigidez en las muñecas. Bien, extensión también en las falanges, flexión de las articulaciones de la mano. Bien, todas estas alteraciones propias de la enfermedad del Parkinson repercuten directamente en ¿dónde? En las habilidades funcionales. ¿Sí? Y esto provoca que dificultad para realizar actividades, por ejemplo, con las dos manos, tiene dificultad para realizar movimientos repetitivos, dificultad puede tener en la comunicación escrita, a mano. Sí. Esto te puede agarrar a cualquier edad. Exactamente. Tiene la dificultad de las presiones o el agarre para realizar las actividades de coordinación, de motoras, finas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa? En terapia ocupacional dividen todas esas actividades de la vida diaria en ocio, productividad y automantenimiento. Por ejemplo, lo que es automantenimiento, ahí tenemos lo que es la higiene personal, oral, bañarse, ducharse, vestirse, alimentarse, medicarse, socializar. ¿Qué más? La parte sexual.
Bien, en lo que es productividad, lo dividimos en que la profesión, en el manejo del hogar, el cuidado de la ropa, limpiar, prepararse la comida, por ejemplo, hacer las compras, manejar el dinero, no tienen controles de riesgo. ¿Y esto va empeorando con el tiempo? Si no es tratado, sí. Sí. Exactamente. Y lo que es ocio, hablamos de los hobbies, los deportes que tenga el paciente. ¿Bien? También afecta. Exactamente. Entonces, el objetivo de la terapia ocupacional, en general, es mantener al máximo que la independencia del paciente en la realización de esas actividades de su vida diaria. Bien, tenemos que tratar de que el enfermo, el paciente, sea capaz de valerse por sí mismo, de ser productivo, de poder disfrutar de esas actividades de deporte, ejemplo, que hacía. Entonces, los objetivos son mantener la máxima independencia, mantener el movimiento articular, previniendo que las contracturas musculares, estimular el aumento de la velocidad y la coordinación de los movimientos, adaptar los objetos de uso cotidiano cuando sea necesario, ejemplo, algo que esté muy alto, el paciente no puede subirse a una silla o un taburete para alcanzarlo. Bien, asesorar, orientar y entrenar sobre las ayudas técnicas cuando sea necesario. Porque puede vivir con familiares que a lo mejor no saben qué hacer. Entonces ahí nosotros estamos para ayudarlos también, para informarles. Bien, ayudar a evitar los movimientos en bloque, porque ellos van haciendo de a poquito. Bien, mejorar las destrezas y habilidades manuales. Podemos hacer ejercicios para mejorar eso. Mantener las habilidades cognitivas. Entrenar y adaptar las comunicaciones escritas. ¿Sí? Por ejemplo, en los trastornos de coordinación motora gruesa tenemos, por ejemplo, vestirse. Bien, alcanzar la ropa del armario, colocarse la ropa, calzarse, descalzarse, de vestirse. Y hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, tener preparada la ropa antes de vestirse, antes de lo que se va a poner. Ejemplo, se va a ir a bañar. Bien, prepara la ropa antes de bañar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí va a ahorrar él o el paciente ese viaje innecesario de ir hasta el armario, buscar la ropa. ¿Bien? Sí. Colocar, por ejemplo, la ropa en orden en que se la va a poner. ¿Sí? Por último, las zapatillas. Vamos de atrás para adelante. Por último, las zapatillas. Vamos a suponer las medias, el pantalón, la remera y la ropa íntima. Primero se pone la ropa íntima, luego a lo mejor la remera, el pantalón, las medias, las zapatillas. Sí. ¿Se entiende? Acomodado en un orden, sí. Claro, en el orden en el que se las va a colocar. Para el paciente, sí. Exactamente. Tratar de vestirse sentado en una silla que sea estable, porque al hacerlo de pie puede perder el equilibrio. Sí. Bien. Bien. Otra técnica, por ejemplo, es recitar en voz alta los sucesos, o sea, paso a paso, mientras se va colocando cada prenda. Por ejemplo, primero
Introduzco el pie derecho hasta la rodilla en el pantalón. Después el pie izquierdo hasta la rodilla. Ahora agarro los laterales del pantalón y los subo al máximo. Me levanto de la silla y me subo el pantalón hasta la cintura. Luego me lo abrocho. Ir describiendo lo que hace. Bien. Se recomienda usar zapatos sin cordones o con los cordones que vienen ahora elásticos o las zapatillas elásticas. Sí. Eso permite que no tenga que andar desabrochándolos. Por ejemplo, para ponerse las medias, se recomienda que use una banqueta o algo para apoyar el pie mientras está sentado y ahí se coloca las medias. ¿Sí? Por ejemplo, para lo que es el baño, entrar en la bañera, por ejemplo, sí. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque sus articulaciones están limitadas. Secarse con la toalla, el uso de una esponja, lavarse la cabeza, peinarse, cuidarse la piel, colocarse cremas. Y ahí también tenemos recomendaciones. Por ejemplo, para facilitarle el lavado de manos, de dientes, cara, maquillaje, afeitarse el hombre, se recomienda colocar un taburete, una silla frente al lavado para que puedan apoyar los brazos, para que no se le canse. Por ejemplo, para afeitarse es preferible la afeitadora eléctrica, no la maquinita de afeitar. Para cepillarse los dientes necesitamos un movimiento repetitivo. Sí. Y cuesta realizarlo. También. Pero vienen los cepillos eléctricos. Los eléctricos, sí. Exacto. ¿Sí? También otra cosa recomendable son las alfombras antideslizantes para la ducha, para la bañera, para lo que tenga el paciente. ¿Sí? Para la alimentación, servirse la comida, llevar la bebida, la comida a la boca, lavarse las manos también en este caso. Lo recomendable es que el paciente apoye las manos sobre la mesa, tratar de que se siente de una forma adecuada, con la espalda recta. ¿Sí? Usar, ¿qué? Cubiertos que no sean muy pesados. Usar vasos que tengan agarre, no los vasitos comunes, sino tipo taza. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, el paciente tiene dificultad para llevar el vaso hacia la boca, podemos usar los sorbetes. Sí, vienen eso. Bien, usamos platos, vasos que sean irrompibles. ¿Sí? Vienen unos platos de plástico que son divinos hoy en día. Sí, de vasos también vienen. Exactamente. Con respecto a la movilidad funcional, ejemplo, trasladarse de un lugar a otro, cambiar de posición, algún movimiento en la cama, en la silla, ir hasta el inodoro, en la bañera, en el coche. Para eso, ¿qué recomendamos? Una cama o un somier, que el colchón sea duro. ¿Para qué? Para que el paciente no se hunda. ¿Sí? Se recomienda una altura mínima del colchón de 80 centímetros. ¿Sí? De la cama y el colchón, las dos cosas juntas, mínimo de 80 centímetros. Un colchón de 80 centímetros va a ser alto la cosa. Entonces, la cama y el colchón, que estén a una altura mínima de 80 centímetros. Porque para cuando él se siente, no le quede muy bajo. Claro, que sea una altura moderada.
Bien. Si duerme, por ejemplo, en una cama de tamaño chico, para él va a ser más fácil la movilidad o girarse. ¿Sí? Sí. Dame un segundo, perdón. Por ejemplo, también otra cosa que recomendamos son la utilización de sábanas o los pijamas de seda o de satén. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tejido resbaloso y permite moverse más fácil. ¿Bien? Bien. Bien. Con respecto a las sillas altas, si son con apoyabrazos, mejor. Lo mismo con el sofá, alto, duro. ¿Sí? Para sentarse en la silla, por ejemplo, de forma segura, seguimos ciertos pasos. ¿Bien? El Bien. primero, colocarse de espalda a la silla. ¿Sí? Retroceder hasta que toque con nuestra zona trasera, ¿sí? Sí. De las dos rodillas a el borde de la silla. Inclinarse hacia adelante y con las manos que busque y se agarre a los apoyabrazos de la silla. Sí. Luego terminar de inclinar la espalda y simultáneamente doblar las rodillas hasta sentarse. Ujú. Bien, con respecto a la movilidad en la calle, ¿sí? Moverse en la calle por ahí es una dificultad. Ni hablemos si se maneja el transporte público, ni hablemos de eso. Pero existe también el transporte privado, ¿sí? Sí. Bien. Eh, bien. Lo que recomendamos ahí, por ejemplo, en lo que es transporte, recomendado que el paciente vaya sentado en la parte de atrás del vehículo para evitar caídas. Sabemos que si el paciente está en la parte trasera, vamos a suponer sin cinturón, que no debería ser así, pero si él se cae, va a caer sobre el otro asiento. Sí. No se va a golpear. ¿Sí? Cuando está Sí. en la parte delantera, y vamos a suponer cae hacia adelante, se puede golpear. Sí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Con respecto a la productividad, el cuidado de la ropa, el lavado, el tender, el doblar, planchar, guardar, lo que recomendamos es que realice todo esto, pero sentado. Y si no lo puede hacer, pedir ayuda. Bien, con respecto a la limpieza, cómo pasar como es la aspiradora, barrer, sacar el polvo, hacer la cama, sacar la basura. ¿Qué se recomienda? Que realice las actividades, pero que descanse. Y se siente cansado, no porque lo tengo que terminar ahora, seguís, porque ahí puede pasar algo, puede caerse. ¿Sí? Sí. Bien. Con respecto a para preparar la comida significa cocinar, servirla, abrir envases, cerrar armarios, cajones, usar algún electrodoméstico, ni hablemos de los utensilios de cocina. Bien, Ujú. nos podemos ayudar con, para, con
colocar, perdón, los, ejemplo, utensilios de cocina en lugares de fácil acceso. Podemos también, si está al alcance, comprar electrodomésticos que faciliten la cocina. Ejemplo, vienen los hornos eléctricos hoy en día, que es más fácil que estar prendiendo el horno de la cocina, controlar que no se apague el horno de la cocina. ¿Sí? Para hacer las compras, ¿qué recomendamos? Usar los carros para transporte. ¿Sí? Usar los carros de transporte, por ejemplo, para hacer las compras vienen hoy en día, si el paciente usa silla de ruedas, no todos los supermercados los tienen, pero estaría bueno que todos lo tengan. Vienen unos carritos donde vos podés colocar la silla de ruedas y llevas el carro delante para hacer las compras. Sí. No sé si lo has visto alguna vez. No, la verdad que no. Bueno, hay lugares que los tienen, son muy pocos. Estaría bueno que se implementen más, pero hay. Sí. ¿Sí? Lo mismo que el mismo carrito del supermercado, eso le da estabilidad al Claro. paciente. Sí, no que agarre, ¿cómo se dice? No, la bandejita, ¿cómo se llama el otro? El canastito, El canasto. sino el carro. Sí, pero el carro es un peligro porque se te puede ir. Pero tiene más estabilidad que si no lo tuviera. Sí. Bien, con Bien. respecto al mantenimiento de la casa, al cuidado de la casa, del jardín, del patio, la limpieza, ¿sí? Lo mismo que dijimos anteriormente, puede realizarlo, obviamente que sí, siempre y cuando descanse, cuando lo sienta, cuando necesite, pedir ayuda. Y sí, obviamente es muy dificultoso realizar esas actividades, habría que contratar alguna asistente. ¿Sí? Con respecto al ocio, el ocio dijimos que eran las actividades que hacía en sus tiempos libres, Ujú. entran los deportes, por ejemplo. ¿Qué recomendamos? Que intente no dejar de realizar esas actividades. ¿Sí? Lo que otra cosa que podemos hacer, o sea, el paciente puede hacer, es con una terapia ocupacional, ¿sí? Que le adapten esa actividad a su posibilidad. También se hacen. Hay actividades adaptadas para cierta dificultad o discapacidad. ¿Sí? Con respecto a las recomendaciones que tenemos dentro de la casa, eliminamos todos los objetos de peligro, eliminamos los obstáculos de la zona que más transita el paciente. Tratamos de retirar alfombras, o si tienen alfombras, que esas alfombras estén bien fijas al suelo, que haya buena iluminación. Retiramos los cables que haya suelto en el piso, cables eléctricos. Si tiene escaleras, ¿qué colocamos? Los pasamanos en las escaleras. Bien. Vamos a suponer que el paciente tiene un lavarropa de carga frontal. ¿Sí? Lo que recomendamos es que el paciente no cargue la ropa mojada. ¿Sí? Como habíamos dicho antes, lo recomendable es que se coloque una silla
ahí el paciente saque la ropa, ¿sí? Cargue la lavadora y descargue la lavadora, pero siempre sentado. Y si, por ejemplo, hay ropa mojada, que debe colgarla, ¿sí? ¿Qué recomendamos? Los, ¿cómo se llaman? Los baldes que vienen con rueditas. Sí, vienen unos para la Bien, limpieza. los baldes que vienen con rueditas, ¿para qué? Para que no carguen con ese peso. Además, al estar la ropa mojada, se moja el suelo y el paciente se puede caer. Sí, nos puede pasar a cualquiera igualmente eso, ¿no? Sí. Pero ellos que tienen poca estabilidad, más todavía. Más todavía, claro. Bien. Actividades, por ejemplo, que se pueden realizar para las extremidades superiores y la coordinación motora gruesa. ¿Sí? Por ejemplo, una es dibujar las vocales en el aire. ¿Cómo? Colocándose de pie, con una mano libre y dibujar, por ejemplo, las vocales en el aire. Levantando ¿qué? Todo lo que pueda el brazo. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos que trabajen las articulaciones del hombro. Cuando, por ejemplo, termina la primer vocal, que es la A, lo hacemos cambiar de brazo. ¿Sí? Otra actividad, por ejemplo, es limpiar la mesa. ¿Sí? Colocarse sentado, obviamente, como habíamos dicho antes, con la espalda recta, delante de la mesa, en una mano, trapo, tenemos el codo flexionado, la mano sobre la mesa y repetimos 10 veces con cada mano la limpieza de la mesa. Son cosas que hacemos cotidianamente, pero a ellos les ayuda. Otra actividad, por ejemplo, es hacer la canasta, insertar una pelotita, vamos a suponer que esté una pelotita, con un tachito de basura ahí, ¿sí? 10 tiros, por ejemplo, con una mano, 10 tiros con la otra mano. Son actividades o cosas mayormente las podés realizar y no necesitas ningún elemento, porque está todo en casa. ¿Sí? Sí. Bien. Con respecto a la vestimenta, por ejemplo, abrocharse, desabrocharse los botones o subirse el cierre, ponerse una corbata, ¿sí? ¿Qué hacemos? A los botones los tratamos de sustituir por velcros. O, por ejemplo, los botones de las mangas, ¿con qué? Con gomitas elásticas. ¿Sí? Sí. Bien. Otra, en las cremalleras para los cierres, lo que podemos colocar son anillitos para que ellos puedan subírselo. ¿Por qué? Porque la cremallera tiene un agarre muy pequeño. Entonces, al colocarle el anillito, es más fácil. Usar ropa ancha, no tan ajustada. Para colocarse los calzados, vienen los calzadores, que son de mango largo. Que no hace falta que se agache la persona. ¿Sí? Las polleras de las mujeres, que sean con elástico. ¿Sí? Sí. Bien. Con respecto al baño, habíamos dicho todo lo que era la higiene personal,
oral, el baño, la ducha, ¿sí? Maquinitas eléctricas. Sí. Los peines, que los mangos sean gruesos, ¿sí? El cepillo de diente eléctrico. Con la pasta dental, lo que recomendamos no es la pasta dental con rosca, sino la otra, que se abre. Sí. Bien. Bien. Para el baño, esponjas, vienen las esponjas con mango, por ejemplo, es mucho más fácil de utilizar. Bien. Bueno. Yo después les voy a pasar este PDF, porque tengo más como para ir nombrando, para hacer. Son muchas. Por ejemplo, a ver, el súper ya lo vimos. Usar aspiradora en vez de barrer, ya lo vimos. Utilizar lavaplatos también es otra opción. Hoy en día el lavaplatos no está muy, muy económico y accesible, pero quien lo tenga, bienvenido sea. Sí. Sí. Tenemos los exprimidores, por ejemplo, para no exprimir la naranja con la mano, los abridores de lata, tienen tantas cosas. Por ahí a nosotros no nos queda fácil al alcance de la mano, no tenemos todo, obviamente, pero quien lo pueda tener, si tiene un problema de Parkinson, sería ideal. Por ejemplo, otra actividad que le podemos hacer realizar, creo que todos la hemos hecho de chica, es los collares con las pastas, con los fideos, ¿sí? Porque ahí ellos tienen que colocar un hilo dentro de la pasta, ¿sí? Sí. Bien. Otra actividad es, por ejemplo, las plastilinas, porque trabaja la coordinación fina, ¿sí? El amasado, amasamos con la mano derecha, amasamos con la mano izquierda, hacemos, no sé, una bolita, ¿sí? Partimos la plastilina en dos mitades iguales. Bien. Bien. Bueno, y después hay un montón, podemos hacer nudos, collares con los clips, que hay que insertarlos. Bien, la escritura a mano. Eso es, diría yo, primordial. Tenemos que hacerle hacer escritura a mano. ¿Sí? A lo mejor que tome como hábito escribir un diario, o sea, escribir cada día algo en ese cuaderno, copiar poemas si le gusta, por ejemplo. Hacemos la lista, hoy vamos a hacer la lista del supermercado porque tenemos que salir a comprar, que la haga el paciente. ¿Sí? Bien. Ahora sí seguimos con los trastornos similares a la demencia que sí pueden revertirse. ¿Sí? Hasta ahora, los que nombramos la clase anterior podían mejorar, pero no revertirse. ¿Sí? Sí. Bueno, ejemplo, las infecciones y trastornos inmunitarios son síntomas similares a la demencia,
que pueden ser resultado de, por ejemplo, fiebres, ¿sí? O efectos secundarios de intentar combatir una infección, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que son causadas por el sistema inmunitario del cuerpo. Hay otras afecciones también causadas por eso, porque atacan a las células nerviosas y pueden causar demencia, ¿sí? Otra son los problemas metabólicos o las anomalías endocrinas. Por ejemplo, las personas con problemas de tiroides, ¿sí? Que tienen bajo nivel de azúcar en sangre. Sí. Otra, los que tienen hipoglucemia, los que tienen muy poco o por demás de sodio o calcio, ¿sí? Problemas, por ejemplo, para absorber la vitamina B12, se puede presentar síntomas similares a la demencia, ¿sí? Deficiencias nutricionales, no tomar suficiente líquido, estar deshidratado, no consumir suficientes tiamina, que es la vitamina B1, ¿sí? Que es común en personas, por ejemplo, con alcoholismo crónico. ¿Sí? Sí. Entonces, la deficiencia, por ejemplo, de cobre y vitamina E también pueden causar síntomas de demencia. Los efectos secundarios de los medicamentos. Una reacción a un medicamento o a una intervención de varios medicamentos pueden causar síntomas muy similares también. ¿Sí? Los tumores cerebrales pasa en raras ocasiones, pero la demencia puede ser resultado de daños causados por esos tumores. ¿Sí? Sí. Los factores de riesgo. Tenemos la edad, ¿sí? Que los factores de riesgo no, lamentablemente no se pueden cambiar, es la edad. Es verdad. Aumenta a medida que envejecemos, especialmente se dice que después de los 65 años. Sin embargo, no es que la demencia es meramente de envejecimiento, le puede ocurrir a personas más jóvenes también. Sí. ¿Sí? Antecedentes familiares. Antecedentes de familia con demencia nos ponen mayor riesgo. También. ¿Sí? Sí. Igualmente, hay casos en que un familiar tuvo demencia y ningún otro familiar la padeció. No porque algún familiar nuestro haya tenido demencia, quiere decir que lo vamos a tener sí o sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay exámenes que determinan si existen esas mutaciones genéticas. ¿Sí? No ¿Hay lo un test o algo de eso? Hay un examen, sí. Sí, sí, sí. Son mutaciones genéticas. Después, otro factor es el síndrome de Down. Por ejemplo, hacia la media edad, muchas personas con síndrome de Down presentan que la enfermedad de Alzheimer a un inicio muy temprano. Y recordemos que el Alzheimer es una enfermedad de demencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay factores de riesgo que podemos cambiar, como por ejemplo hacer dieta y ejercicio. ¿Sí? Sí. Por ejemplo,
reducir el consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? Cambiar ese hábito. El consumo de alcohol en grandes cantidades provoca cambios en el cerebro. Bien. Los factores de riesgo cardiovasculares. Por ejemplo, incluyendo también presión arterial alta, la hipertensión, el colesterol alto, acumulación de grasa en las paredes arteriales, aterosclerosis, perdón, la obesidad, ni hablemos de la obesidad, ¿sí? Sí. Problemas de depresión, también. La depresión, por ejemplo, en la tercera edad, puede indicar el desarrollo de demencia. Es un síntoma, puede ser un síntoma. La diabetes puede aumentar también el riesgo. ¿Sí? Especialmente la diabetes que no está controlada, Claro. que está mal controlada. El tabaquismo, el fumar. Habíamos también dicho los traumatismos craneales. ¿Sí? ¿Qué se dice con el tema del traumatismo craneal? Que la persona que ha sufrido algún traumatismo grave corre más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Y otra es la contaminación del aire. ¿Qué pasa? Hay estudios hechos en animales y las partículas de contaminación del aire pueden acelerar la degradación del sistema nervioso. Y según esos estudios, en humanos, la exposición a la contaminación, particularmente en lo que son los gases de escape del tráfico, los automóviles, la quema de madera, se asocian con mayor riesgo a la demencia. Y eso no lo tenemos en cuenta. ¿Sí? Otra es la alteración del sueño. La persona que padece apnea del sueño o alguna otra alteración del sueño puede tener mayor riesgo. La deficiencia, habíamos dicho, de vitaminas, de nutrientes, los medicamentos, habíamos dicho, como por ejemplo los medicamentos de venta libre que ayudan a dormir, ¿sí? Como por ejemplo el Advil, sí. O hay medicamentos utilizados para tratar las urgencias urinarias, como el Ditropan XL, también si se abusa. Igual los medicamentos, la mayoría, el tema es el abuso del medicamento. Claro. ¿Sí? La prolongación del medicamento. ¿Sí? Las complicaciones, porque la demencia puede afectar mucho los sistemas del cuerpo y la capacidad de funcionamiento. Entonces, las complicaciones de eso que puede provocar demencia, mala nutrición, neumonía, la dificultad para tragar, aumenta el riesgo de ¿qué? De asfixia y de aspirar los alimentos a los pulmones.
lo cual, ¿qué pasa? Bloquea la respiración y causa la neumonía. Sí. Bien, problemas de seguridad personal. Por ejemplo, algunas situaciones cotidianas pueden presentarse estos problemas de seguridad para la persona que padece demencia, como conducir, cocinar, caminar, vivir solo. Puede también tener incapacidad para tareas del cuidado personal. ¿Por qué? La demencia a medida que avanza puede interferir en esas tareas, como bañarse, cepillarse el cabello, ¿sí? Tomar Sí. los medicamentos según se lo indiquen, en el horario que se lo indiquen. Con respecto a la prevención, mantener la mente activa, ¿sí? Las actividades estimulantes, leer, resolver crucigramas, juegos de palabras, ¿sí? Realizar actividades físicas y sociales, ¿sí? ¿Qué te recomiendan? Hacer mínimo 150 minutos de ejercicio por semana. ¿Sí? Esto reduce la aparición de la demencia o reduce también los síntomas. Dejar de fumar, ya lo habíamos dicho, consumir la cantidad necesaria de vitaminas, ¿sí? Sí. Controlar los factores de riesgo cardiovasculares, la diabetes, el colesterol, la presión, bajar de peso si tenemos sobrepeso, tratar todas las afecciones médicas, ¿sí? Consultar al médico, tratar el caso de la depresión, por ejemplo, de la ansiedad. Seguimos una dieta saludable. Bien, Bien. dormir la cantidad que sea necesario. Mínimo se dice que son entre 6 y 8 horas. Bien. Otra es tratar los problemas de audición. La persona que tiene problemas de pérdida auditiva tiene más posibilidad de desarrollar de la probabilidad de perder ¿qué? El deterioro cognitivo. Entonces, el tratamiento de esa pérdida auditiva lo más temprano posible, como por ejemplo colocaciones de audífonos, podrían reducir el riesgo. ¿Sí? Con Sí. respecto al diagnóstico, en realidad no existe ninguna prueba, ¿sí? Por sí sola que diagnostique a la demencia. ¿Sí? El trastorno, o el diagnóstico, mejor dicho, se basa tanto en la evaluación neuropsicológica, que se hace con pruebas de imágenes, y se pueden utilizar estas herramientas. En la evaluación neurológica se realiza una evaluación de la memoria, del habla, del equilibrio, del movimiento, del reflejo, de la atención. En las pruebas cognitivas o neuropsicológicas se hacen diversas pruebas que permiten las habilidades cognitivas como la memoria, orientación, razonamiento, el juicio, las habilidades del lenguaje, de la atención. Tenemos pruebas también con imágenes.
Las pruebas con imágenes nos referimos a las tomografías computadas o computalizadas, a resonancias magnéticas. ¿Por qué? Porque eso puede ayudar a comprobar la existencia de hemorragias, por ejemplo, hidrocefalia. Y también están las tomografías por emisión de positrones. ¿Eso qué hace? Muestra los patrones de actividad cerebral. Y si el cerebro presenta depósitos de proteína, la proteína amiloide, que esa es característica de la enfermedad de Alzheimer. Luego tenemos los análisis clínicos, las evaluaciones psiquiátricas, ¿sí? Y los tratamientos, tenemos lo que son los tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, para mejorar temporalmente los síntomas de la demencia o retrasar que su avance, se utilizan fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la colinesterasa, perdón, ¿sí? Que son ¿cuáles? ¿No? Muy bien. Donepezilo, por ejemplo, o galantamina, ¿sí? Porque esos ¿qué hacen? Actúan elevando los niveles del cerebro de una sustancia relacionada con las funciones de la memoria. Mayormente estos medicamentos se usan para el Alzheimer, ¿sí? Sí. Bien. Luego tenemos la menantina. La menantina. También tenemos menantina. Memantina. Memantina. Bien. Este medicamento, ¿qué hace? Actúa regulando la actividad del glutámono, que es ¿qué? Un mensajero químico involucrado en el funcionamiento del aprendizaje o de la memoria. Los tratamientos no farmacológicos, terapia ocupacional, fomentamos el ejercicio físico, ¿qué más? Modificamos el entorno, reducir, por ejemplo, el desorden, los ruidos, ¿qué más? Facilitamos la participación del paciente en actividades, ¿sí? Con respecto a la terapia ocupacional, ¿para qué? Para reducir o prevenir las caídas, mejoramos el comportamiento con eso. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Te voy a compartir rapidito, antes que se termine, nos quedan unos minutos. Decime si se ve. ¿Se ve? Sí. Bien. Este es un cuaderno de estimulación cognitiva para adultos. Son ejercicios. ¿Sí? Tenemos. Son 5 fichas. El primero es para el taller de atención. Por ejemplo, rodea con un círculo los plátanos que se encuentran en esta imagen. El paciente tiene que rodearlos. Bien. Cada vez se lo vamos complicando más, ¿no? Rodear con un círculo las teteras.
rodear con un círculo el número que se encuentra. Por ejemplo, el 7, el número 7, tiene que rodear todos los números 7. Vamos a pasarlo a esto, son casi todos iguales. Luego tenemos el taller de funciones ejecutivas. Ordena los pasos a dar para lavarse el pelo. Entonces él tiene que poner 1, 2 o 3 según la imagen. Acá en la imagen estoy viendo solamente el título sería. ¿No pasó la imagen? No, Ah, bien. ahí está. Entonces no lo dejo así chiquitito, que si no se ve. Acá están las imágenes del lavándose sería el pelo. Bien, bien. Entonces voy a pasártelo así. Claro. Entonces sería el taller de funciones ejecutivas. Como Sí. te dije antes, ordenar los pasos, por ejemplo, para lavarse el cabello. Y cada vez lo vamos complicando. Ordenar esta lista que está relacionada con montar un taxi, que es lo primero que haces. ¿Sí? Por ejemplo, dar de alto el taxi, subirnos al taxi, decirle el destino, pagar el viaje, bajar del taxi. Sí. Tache con una X el objeto que sobra. La jaula, por ejemplo, en este caso. Y acá tenemos el taller del lenguaje. Dice, ordenar las palabras para escribir una frase debajo. Por ejemplo, en el primero, he roto un vaso. ¿Sí? Ahí está. El taller de la memoria, fijar el objeto, mirar el objeto y luego colocarlo donde corresponda. ¿Sí? Y ahí cada vez lo vamos complicando un poquito más. Señalar cuál de las dos imágenes de abajo es igual de grande que la de arriba. ¿Sí? Sí, Por sí. ejemplo, la maleta, bien. Vamos a seguir. Este también, esto se lo voy a pasar. Con respecto a la lectoescritura, tenemos, por ejemplo, dibujar a la derecha el árbol, cuántas peras hay, el conteo. Lo mismo acá, cuántos objetos hay. ¿Bien? Bien. Bien. Me pasé de hora, me van a retar. Bueno, Erika, yo les voy a pasar después de que termine la próxima clase que tengo. Ahora les paso el material